Hablando de los incendios, historias de horror, historias de horror de libre mercado. En noviembre, acuérdense que bueno, hubo el caso del asesinato del presidente de United Healthcare, Brian Thompson, donde también mucha gente se alegró de que lo mataran como si su muerte hubiera resuelto el problema de las aseguradoras en Estados Unidos. Por supuesto, no lo ha resuelto, ni mucho menos, ¿no? Y que el señor estaba desempeñando un empleo, lo estaba desempeñando como le ordenaban que lo desempeñara, pero ahí siempre los accionistas son los que se esconden detrás de los presidentes y directores generales de las empresas, porque todas estas empresas son propiedad de accionistas. Y muchas veces esos accionistas son las grandes fondos de pensiones de los Estados Unidos en los cuales está invertido el dinero de los propios trabajadores, lo cual crea un círculo vicioso enorme, pero no me voy a meter en eso ahora. Una de las más grandes compañías aseguradoras de Estados Unidos en noviembre, Anthem Blue Cross and Blue Shield, había declarado unilateralmente que ya no iba a pagar por toda la anestesia en las operaciones. Sí. Ellos decían, te van a poner una prótesis de cadera. Yo te pago 3 horas de anestesia y si la operación dura 5, bueno, esas 2 horas ya las pagas tú. Que es la exacción, el despojo al que se ven sometidos los estadounidenses cada vez que necesitan atención médica. Porque a las aseguradoras también se les pagan coaseguros, se les pagan deducibles y nunca estás cubierto al 100%. La única forma de estar cubierto al 100% es tener mucho dinero y pagarte tú tu propia atención en los mejores hospitales de los Estados Unidos. Pero te va a costar un huevo de la cara y la yema del otro. Entonces, el anuncio salió a la luz precisamente por el asesinato de Brian Thompson, pero en diciembre finalmente la aseguradora decidió que, bueno, no, sí va a pagar por toda la anestesia, así como decía originalmente el contrato de seguro que firmó la gente, y los contratos de seguro y las coberturas de seguro de salud, que yo he dicho, yo traduzco mucho de esto, son folletos de este tamaño donde te dice qué está cubierto y qué no está cubierto, o hasta qué punto está cubierto. Tú, bueno, puedes tener un trasplante de riñón hasta de $50,000. Oye, si costó 60,000, pones 10,000. Y aparte me pagas el deducible y el coaseguro. Entonces, el punto es que ante los incendios en California salió a la luz una cosita que había hecho sobre todo uno de los más grandes aseguradores de California, que es State Farm. Y que el pasado verano vio la realidad, y la realidad incluía cosas como la siguiente. Debido al exceso de lluvias que hubo en California el año pasado, porque tú sabes, la sequía está matando a todo el mundo, el exceso de lluvias que hubo en California aumentó la maleza, hizo crecer los árboles, hizo crecer la hierba, y cuando hay temporada de sequía, todo eso se convierte en yesca para los incendios, que es lo que hemos visto. Estos incendios forestales que se dan cuando hay las condiciones necesarias de sequedad, de vientos a una gran velocidad, vientos de hasta 150 kilómetros por hora que se han visto en los incendios en California, y cuando aquello prende verdaderamente de una manera extraordinaria. Hemos visto remolinos, tornados de fuego en California. Bueno, pues viendo cómo venían las cosas entre que había mucha lluvia y luego pues iba a haber mucha maleza, iba a haber mucha yesca, y a partir del verano del año pasado, State Farm, decíamos, la aseguradora de California, empezó a cancelar cientos de pólizas contra incendios de residentes de California y concretamente de Pacific Palisades, el barrio de superlujo que quedó absolutamente arrasado, salvo por las 2 o 3 casas de ladrillo y concreto que hay por ahí.
pero la compañía lo justificó, dijo, es un intento de evitar un desastre financiero, el desastre financiero de pagar los seguros de las personas que pierdan sus casas. Porque la frecuencia y gravedad de los incendios forestales está aumentando en California, en especial en las zonas de más riesgo como Pacific Palisades. Pero es que cuando tú te aseguras en una zona de más riesgo, tú pagas una prima mayor para estar protegido. Y la gente se asegura precisamente porque está en una zona de riesgo y está dispuesta a pagar una prima más alta. La gente no sabe cómo funcionan los seguros habitualmente. Y los seguros comenzaron como una especie de fondo mutuo de los inversionistas de organizaciones como la Compañía de las Indias Occidentales de Holanda, de los Países Bajos, donde todos ponían dinero por si alguien perdía su barco, pues se lo reponían, ¿no? Entonces era un fondo de apoyo mutuo, una tesorería en común, que a todo el mundo, además a los liberalotes y a esta gente les parece muy bien eso, ¿no? Era una cosa bien solidaria. O cuando lo haces con los impuestos ya no les parece bien. Oye, vamos a juntar los impuestos de todos y al que se enferme le pagamos la atención médica. ¿Y yo por qué la tengo que pagar? Porque si te pasara a ti, la pagaríamos entre todos. No, yo no quiero pagar. Es nuevamente la doble o triple o cuádruple moral con dos giros al frente en posición C que suelen hacer los liberalotes y ultracapitalistas. Bueno. Luego, con el tiempo, se desarrollaron las llamadas tablas de muerte, tablas de mortalidad. Es donde los actuarios entran a hacer estrictamente cuestiones de cálculos matemáticos. ¿Qué probabilidades hay de que te mueras? Y haciendo las tablas de mortalidad de una sociedad determinada, de un pueblo, de una ciudad, de un país, de una región, se puede determinar qué probabilidades hay de que te mueras y por lo tanto cuánto tienes que pagar de prima de seguros para que me convenga asegurarte. Esencialmente, las aseguradoras apuestan a que no te, en el caso del seguro de vida, las aseguradoras apuestan a que no te mueres y tú apuestas a que sí te mueres. Conforme te haces mayor, pues es más difícil asegurarte o pagas primas mucho más altas porque evidentemente más gente a edades muy avanzadas pues, se muere. Finalmente, al final, todo el mundo se muere, no sé por qué. Una costumbre rara que tenemos los seres humanos. Entonces, los actuarios existen precisamente en las aseguradoras para determinar esquemas de pago de primas que permitan pagar los siniestros ocurridos, los incendios en este caso, o las pólizas de vida o las pólizas de seguro de enfermedad, y además dejarle una buena ganancia a los accionistas porque las empresas se hacen para ganar dinero, no para ser buenas personas. No quiere decir que no haya buenas personas en las empresas, conozco muchísimas empresas con muchísimas personas magníficas. State Farm anunció en abril de 2024, en abril del año pasado, que habría cancelado 72,000 pólizas en el estado de California de casas y apartamentos, departamentos o pisos, 30,000 de los cuales eran casas independientes, lo que en España llamamos chalés. De acuerdo a State Farm, alrededor de 1,600 casas aseguradas en Pacific Palisades perdieron la cobertura debido a esta decisión. Como dijeron en febrero de 2023, el aumento de las primas por sí mismo sería insuficiente para restaurar la fuerza financiera de State Farm, de la aseguradora. Y entonces pues, tenemos que actuar para reducir nuestra exposición general y que esté más al tamaño, en proporción del capital que tenemos a mano para cubrir tal exposición. Y esto ya lo han hecho la mayoría de los aseguradores de California. Nosotros no queríamos hacerlo, sabemos que será muy difícil para los tenedores de pólizas que van a ser afectados, pero lo hacemos. Ahora los
las autoridades de California tardíamente están tratando de evitar que los aseguradores se retiren del mercado. Y en diciembre, el Estado aprobó una nueva norma que exigiría a las compañías de seguros que ofrecieran cobertura a los residentes en zonas de riesgo. Los aseguradores tendrán la obligación de expedir pólizas en áreas equivalentes al no menos del 85% de su participación de mercado a nivel de todo el estado. Que son números que nos dicen quizás poco. Pero, decían las autoridades, los californianos se merecen un mercado del seguro confiable que no se retire de las comunidades más vulnerables a los incendios forestales y al cambio climático. Las razones de la empresa son las razones de la empresa. Pero, ¿dónde queda toda la historia que nos cuentan incesantemente sobre el libre mercado, sobre las ventajas del libre mercado, sobre la competitividad, sobre la reducción de precios y sobre la certeza que te da una empresa que, como quiere ganar dinero, se trata bien a sus consumidores y a sus clientes? Pues a veces esa historia funciona y a veces esa historia no funciona. En el caso de California no se sabe todavía porque la situación sigue siendo crítica, pero en las próximas semanas sabremos cuántas de las personas que perdieron sus casas no les van a dar ni una maderita así de recuperación de todo lo que han perdido. Como decía, en Estados Unidos se siguen haciendo casas de madera y el otro día un arquitecto que conozco lo explicaba de una manera maravillosa. Es, primero que nada, es por costumbre, segundo, porque se ha creado ya un mercado de la construcción a lo largo de siglos, ya, de un mercado de la construcción donde los constructores en Estados Unidos son carpinteros, no son albañiles con el resto del mundo, donde el apego a la casa es mucho menor y las casas no se hacen para durar 100 o 200 años, sino para durar por lo que duren. Y porque la gente se cambia de casa con mucho menos peso emocional del que los seres humanos que decimos, bueno, aquí nací y aquí me quedo y aquí estoy bien, ¿no? Hay gente que vive toda la vida en su casa, en su piso, en su pequeña cabaña incluso, no tienen ese apego a los estadounidenses y además una casa que te cuesta $100,000 construirla puedes vender en 500,000 si la haces de madera. Si la haces de obra, de ladrillo y concreto, pues te costará 250,000 y no la vas a vender a más de 500,000 tampoco. Entonces, esta es otra razón económica para que sigan construyendo en madera las casas de los ricos, de los actores, de los músicos, hasta de Carlos Mejía Godoy, el nicaragüense aquel de Quincho Barrilete. Eran casas todas de madera, y esa es la historia de horror que nos ofrecen ahora las aseguradoras de los Estados Unidos.